Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili en este segmento maravilloso, Tiempos de Conquista, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muy bien, gracias a Dios. Aquí con clima un poco más fresco en la Ciudad de México, pero estamos bien. Buenas tardes allá en Colombia a todos. Muy buenas tardes a todos. Pues bienvenidos a Tiempos de Conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Bueno, el programa de hoy le hemos llamado Conquistar es acabar la carrera. Para poder llegar a la meta siempre tenemos que terminarla, ¿verdad? No nos quedemos a 1 metro, a 10 metros, sino tenemos que pasar esa raya que es la meta. Bueno, estas palabras que vamos a hoy a tener como el texto base, son 2 versículos básicamente, las dijo Pablo y se encuentran en 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Y dice, he peleado la buena batalla. No solo se pelea la batalla, sino debe ser buena la batalla. Ahorita explicaremos un poquito más. He acabado la carrera. Por eso el programa de hoy es acabar la carrera nos ayuda a conquistar. He guardado la fe. Esa es la forma, el método o la vía por la cual nosotros tenemos que llegar, guardar la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, dice, la cual me dará el Señor juez y justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es necesario que nosotros anhelemos su venida. No es cuestión de esperar, es cuestión también de anhelar. Esperar es importante, pero anhelar es buscar hacer. Hay 3 elementos que vemos en estos versículos. Toda batalla se debe pelear bien. Luchar de forma legítima en las adversidades, esto es, no es en nuestras propias fuerzas y carácter, sino con el Santo Espíritu de Dios. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Él es el Dios de los ejércitos y toda batalla debe ser guiada por Él y Él nos dará la victoria. Y luego dice, toda carrera se tiene que terminar. Cumplir la distancia con disciplina. No podemos llegar a una carrera, a un maratón, sin haber entrenado para llegar a 42 kilómetros. Necesitamos día con día entrenar para terminar esa carrera. El tercer punto, elemento que vemos, la fe en Dios es la dirección correcta. Es cumplir con el propósito de Él sin desviarnos de la meta final. Es necesario crecer en la medida de la fe. No, nuestra fe no se debe quedar. Si lo vamos conociendo a Él, nuestra fe viene por ese oír, por estudiar, por reflexionar, por meditar la palabra de Dios, para asegurar alcanzar la corona de la vida. Por eso Pablo estaba seguro que Él le esperaba esa corona. Nosotros también tenemos que estar seguros. Así es que vamos a empezar en este día. Así es. Como hemos estado viendo en semanas pasadas, pues ya los últimos dos discursos de Josué que dio al pueblo, sus últimas palabras, ¿verdad? Hemos estado viendo en las últimas semanas con esta gran frase que él dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y pues sí, ahorita el tema, ¿no? De acabar la carrera. Josué acabó su carrera, vamos a estar viendo cómo pues él ya muere. Pero vamos a hacer un poquito de recapitulación de todo lo que fue, ¿verdad? La vida de Josué y cómo lo rigió a él el servicio. Porque cuando él ya concluye diciendo, yo en mi casa serviremos al Señor, es porque realmente el servicio fue algo que lo rigió toda su vida, ¿verdad? Y desde vamos a irnos desde el principio, ¿verdad? Con Josué y su relación con Moisés. No sabemos en qué momento Moisés y Josué se conocieron, quizás se conocieron desde Egipto o quizá hasta el desierto, pero ya en el desierto, en la primera batalla que tienen contra Amalek, es que los vemos a ellos dos trabajando juntos, ¿verdad?
Y, y es ahí que Moisés lo escoge como su ayudante o su siervo, ¿verdad? Y imagínense, la primera responsabilidad que Moisés le da a Josué, ya como su siervo, estaba difícil, era algo complicado. Si no recordamos, a ver si los pongo un poquito a reflexionar, ¿cuál habrá sido la primera responsabilidad que le dio Moisés a Josué? Pues bueno, la tenemos ahí en Éxodo 17:9, que quisiera rápidamente leer para que vayamos viendo toda esta actitud de servicio, ¿verdad? Porque es en lo que nos vamos a centrar en estos momentos. Y dice así: entonces Moisés le dijo a Josué: escoge nuestros mejores hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del cerro con la vara de Dios en mi mano. O sea, la primera responsabilidad era escoger a los mejores hombres para ir a la batalla. Y dice uno, pues estaba difícil, todos venían de ser esclavos, incluido Josué, y ahora resulta que de esclavos ya iban a ser guerreros. Entonces yo me imagino que esta primera responsabilidad no iba a estar fácil, pero Josué lo hizo muy bien, puesto que esa batalla la ganaron, ¿verdad? No necesito recordarla, de hecho ya lo hemos tocado en otros programas, cómo fue que vencieron esa ocasión, pero Josué hizo muy bien en escoger a esos hombres, ¿verdad? Entonces, vemos ahí cómo es que empieza Josué a servirle a Moisés. Y por supuesto, pues eso, Josué lo elige como su ayudante personal, ¿verdad? Y esto lo distinguió prácticamente todo el tiempo que estuvo con Moisés, el ser el servidor de Moisés. Pero la relación que vemos de Moisés y Josué era muy estrecha, parecía de padre con hijo, ¿verdad? Un detalle importante es como incluso Moisés le pone nombre, porque recordemos que el nombre de Josué, pues no era Josué, era Oseas, pero Moisés le puso el nombre de Josué, ¿no? Cosa que solo hacen los padres con los hijos, ponerles el nombre, ¿no? Es muy chistoso que se nos diga esto, y ahí lo tenemos en números 13:16, que dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. ¿Por qué le cambió el nombre? No sabemos exactamente por qué, pero algo es cierto, que la misma raíz del nombre Josué y Jesús es la misma, ¿no? Moisés ya estaba viendo algo ahí en Josué, ¿verdad? Un libertador como lo es para nosotros ahora Cristo en nuestra vida. Y bueno, quizá por esos inicios de Josué como siervo de Moisés, es que siempre que se menciona, fíjense, Josué, tanto en los libros de Éxodo, Números y Deuteronomio, se le añade a Josué que era el ayudante de Moisés, o el servidor de Moisés, o el siervo de Moisés. Siempre va acompañada esa cualidad, ¿verdad? Por lo que realmente esa labor que tenía Josué, ¿no? Entonces, siempre se le añade esa palabrita, cosa que pudiéramos decir que no sabemos si es para distinguirlo o para resaltar esta cualidad. Y a mí me gusta pensar que es para resaltar esta cualidad de Josué de siervo, ¿verdad? Porque siempre, y hay varias citas, ¿verdad? No las vamos a leer, pero así se dice: Josué, ayudante de Moisés, o Josué, siervo de Moisés. Y bueno, si algo podemos decir que aprendió Josué con Moisés, fue a buscar a Dios, a oírlo y a obedecerlo. En resumidas cuentas, podemos decir que lo que aprendió Josué de Moisés fue a tener una verdadera comunión con Dios. Y es que todo el tiempo estaba con Moisés, o sea, siempre los vemos juntos, trabajando juntos. Fíjense,
incluso cuando Josué no podía estar con Moisés, porque recordemos que en algún momento Moisés subió al monte y estuvo ahí 40 días y 40 noches. Josué estaba a faldas del monte, incluso apartado de los 70 ancianos que también que Moisés apartó, ¿verdad? Apartó para estar con él. Vamos a leer cómo aquí me llama la atención este detalle de que Josué, aunque tú estaba en la nube envuelto como Moisés en la cumbre del monte Sinaí, ahí estaba Josué aparte, solo, buscando la presencia de Dios. Éxodo 24, 13 y 14 dice, entonces Moisés y su ayudante Josué salieron y Moisés subió al monte de Dios. Moisés les dijo a los ancianos, quédense aquí y espérenos hasta que regresemos. Aarón y Ur se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Vean cómo de todos modos Josué no estaba ni con el pueblo, no estaba con los ancianos, no estaba con Moisés, él estaba aparte, ¿verdad? Y yo creo muy seguramente que estaba también buscando, así como su amo Moisés, estaba él buscando la presencia de Dios. Y también digo esto, ¿por qué? Porque tenemos otra cita en Éxodo 33, 11, donde se nos dice algo muy hermoso de los dos. Y dice, y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Fíjense cómo dice, nunca se apartaba del tabernáculo. O sea, el estilo de vida de Josué era estar en la presencia de Dios. Y bueno, ya lo hemos comentado, lo hemos visto, ustedes lo saben, cuál fue la posición de conquista, ¿verdad? Cuando él fue enviado como espía a la tierra de Canaán, pero que lamentablemente el pueblo no lo aceptó, no lo entendió y por eso tienen que estar 40 años en el desierto, ¿verdad? Y yo podría decir, si algo tuvo de bueno estos 40 años, fue que Josué estuvo con Moisés todo ese tiempo. Imagínense una capacitación de 40 años, ¿verdad? Con su maestro. Se oye muy largo, pero fue muy bueno este tiempo. Me supongo que Josué estuvo absorbiendo y aprendiendo todo de Moisés. Y bueno, ya cuando Moisés va a morir, y lo sabe, ¿verdad? Porque Dios se lo dice que no va a pasar a la tierra prometida, algo pide Moisés. Sin decir Josué, él dice a Dios, pon a alguien a cargo de este pueblo. Y por supuesto que Dios elige a Josué, ¿verdad? Yo digo, ¿quién mejor que él para ser el sucesor de Moisés, sino alguien que estuvo todo el tiempo acompañándolo, ¿verdad? Todos esos 40 años y que ya había ganado batallas. Y pues sí, efectivamente, Dios elige a Josué. Ahí tenemos el número 27, 18 y 19, cuando pasa esto y dice, el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, en quien mora el Espíritu. Pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos le entregarás el mando, pues, ¿no? Y bueno, sabemos, ya hemos visto en muchos programas todo cómo se desenvuelve Josué como líder, ¿verdad? Pero una característica que les digo, ¿no? De Josué que siempre se describe como siervo de Moisés, pero a Moisés se le distinguía como siervo del Señor, porque también, fíjense, en el libro de Josué, que hemos estado viendo todos estos programas, solo en el libro de Josué, 15 veces a Moisés se le dice siervo del Señor, ¿no? Entonces,
Acá tenemos por un lado que Josué es descrito como siervo de Moisés, pero Moisés es descrito como siervo del Señor o siervo de Dios. Y solo voy a leer de esas 15 citas una, la primera, que es como empieza el libro de Josué y dice así en su versículo 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo, Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Y bueno, siempre es descrito, les digo, en el libro de Josué, a Moisés como siervo de Dios. Y pues eso, no sé, puede a veces sentirse un poquito, yo siento, ¿no? Feo que se te catalogue nada más por tu actividad, ¿no? Es como Raab, la ramera. No, pues, no, ya después dejó de serlo y de todos modos la seguimos conociendo como Raab, la ramera. Así le pasaba a Josué, ¿no? Josué, siervo de Moisés. Y así empieza el libro de Josué. Pero ahorita que ya acabamos de ver todo Josué, todas las batallas, todo lo que hizo y el gran papel que desenvolvió y sus conquistas de éxito, ¿verdad? Al final, ya ahorita en la muerte de él, leemos otra situación. Pero bueno, no dejemos de ver que Josué cumplió todo lo que Moisés, ¿verdad? Su amo le dijo. Me gusta mucho, nada más voy a leer de Josué 11:15 esta frase que dice, de la manera que el Señor había mandado a su siervo Moisés, así mandó Moisés a Josué y así lo hizo Josué, sin omitir nada de todo lo que el Señor había mandado a Moisés. O sea, que Josué, incluso ya estando muerto Moisés, le obedeció a todo a Moisés. ¿Por qué? Porque sabía que Moisés había obedecido a Dios y de lo que Moisés le había ordenado venía de parte de Dios. Entonces, Josué, me gusta mucho cómo dice otra versión, la Reina Valera contemporánea, dice que Josué cumplió las órdenes de Moisés al pie de la letra. Fíjense qué gran servicio siempre cumplió este Josué, ¿verdad? Y ya ahorita que estamos viendo su muerte, vamos a ver esta narración, ahí la tenemos en Josué 24:29, que quiero que leamos y pongamos atención a cómo termina, pues sí, su vida, pero cómo es descrito ahora al último del libro, ¿verdad? Cómo se dice, y dice así, Josué 24:29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Wow, ya no es descrito, ¿verdad? Como siervo de Moisés, sino ahora ya es descrito como siervo de Dios, así como lo fue una vez descrito Moisés, siervo de Dios. Ahora él culmina su carrera, ¿verdad? Culmina su vida también siendo llamado siervo de Dios. Él supo avanzar, Josué supo avanzar en su servicio porque ciertamente sirvió en Egipto como esclavo, ¿verdad? Luego sirvió a Moisés, el líder del pueblo, ¿verdad? Y finalmente acaba siendo descrito como siervo de Dios. Así que nunca pensemos que lo que hacemos es poca cosa, no, vamos avanzando también en nuestro servicio, ¿verdad? Y que algún día, cuando lleguemos a la presencia de Dios, Él nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que imitemos esta actitud de servicio de Josué. Pues gracias a Dios porque podemos ver en Josué actitudes y características que nos pueden ayudar. Vamos a ver de manera un poco rápida 7 enseñanzas de la vida de Josué. La primera es ejerció un gran liderazgo. La segunda es recibió la aprobación de Dios. La tercera tenía un espíritu de sabiduría. La cuarta es meditó en la palabra de Dios. La quinta esperó en el Señor. La sexta hablaba con Dios. Y la séptima oyó la voz de Dios. Y bueno, la primera ejercitó un gran liderazgo.
Josué era un gran líder militar talentoso, se ve, pero su éxito no procedía de ese talento militar que tenía, sino procedía de Dios. Él tenía un espíritu de siervo, aunque era el líder de Israel. Esto caracterizó su liderazgo. Lili lo dijo, y muy bien. Moisés enseñó esa humildad a Josué, y eso es la mansedumbre. Por eso a Moisés se le reconoce como un hombre manso. Ejerció un liderazgo de servicio permanente que influía en los demás. Mientras él vivió, el pueblo anduvo en esa voluntad de Dios. No usó su posición de privilegio para objetivos egoístas o personales. Un ejemplo de esto es cuando en la batalla con el pueblo de Jai, él se puso hasta el frente. Es decir, no mandó al ejército ni se ponía atrás, él iba al frente. Y la historia de cualquier líder militar no es esa, sino muchas veces la estrategia lo dirigen desde otro lado. Él estaría dispuesto siempre porque sabía quién le apoyaba, quién lo cuidaba, quién iba a ganar las victorias. Nunca vemos a Josué exigir respeto de su pueblo ni acusaciones del pueblo como sucedió con Moisés. El liderazgo es una actitud y no proviene de una posición. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Es una actitud. Josué no, hasta que fue el líder, mostró esa actitud de servicio, siempre la mostró. Y eso es muy importante que nosotros veamos, que no nos cambien las posiciones, nunca en la vida, en el puesto que estemos en el trabajo, o la posición a veces que tengamos en la iglesia, pero la posición es muy relativa, es el llamado. Liderazgo es servicio a otros en el cuerpo de Cristo, donde todos los miembros se sirven los unos a los otros y nadie es mayor que otro. El producto del servicio es rescatar la vida de otros. Para Dios es rescatar la vida. Y vamos a verlo. Jesús explicó esta forma de liderazgo que empleaba Josué. Esto está en Mateo 20 del 25 al 28. Lo voy a leer completo. Entonces Jesús, llamándolos, y les dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Ese es Josué, el servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Él fue siervo de Moisés y terminó siendo el siervo de Dios. Y el 28 es lo que a nosotros, esto nos rompe cualquier idea de administración de este mundo o de gobierno de este mundo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El servicio nos lleva a rescatar a muchos, como lo hizo Jesús. El segundo punto es: recibió la aprobación de Dios. Josué heredó una tarea muy difícil, ya que había visto la rebeldía del pueblo de Dios y también esa rebeldía contra Moisés. 40 años. Él oía queja tras queja y veía la desobediencia del pueblo ante Dios. Josué no tuvo que promoverse para su liderazgo. Solo acompañaba, como lo dijo Lili, lo expuso y Dios lo eligió. El rostro de Josué no brilló como el de Moisés, pero no tenía una comunión íntima con Dios. Por eso recibió la aprobación. En Josué 1 al 5 nos habla de las cosas que le dijo Dios: nadie te podrá hacer frente, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Imagínense esas palabras, esa es la aprobación de Dios que tenemos. Antes de pasar el Jordán, en el capítulo 3, versículo 7, desde este día comenzaré a engrandecerte, le dijo, delante de los ojos de todo Israel. Y eso fue antes de pasar el Jordán. Después de pasar el Jordán, Dios cumple eso en el 4:14. Y aquel día el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de Israel y le temieron. Eso es algo que Dios vio en esa humildad y le dio un liderazgo que nadie le podía hacer frente. Podemos decir que Dios certificó a Josué como un gran comandante militar en la conquista. Venció a 31 reinos, únicamente tuvo una derrota en Jai, como lo dijimos, por el pecado de Acán, pero la siguiente batalla conquistó Jai.
Eso es muy importante, esto lo vemos en los capítulos 7 y 8 de Josué. Eso ya lo hemos visto en otros programas. Recibimos la aprobación de Dios cuando nos esforzamos y somos valientes al conocer y poner en práctica la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente es meditar, reflexionar, estar en la palabra de Dios y no moverse como Josué lo hizo. No se hizo a ni un lado ni al otro. 3, tenía un espíritu de sabiduría. Números 27 y 18 nos habla que ya Lili lo dijo. Ese hombre dice, pues toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre con un espíritu, y pon tu mano sobre él. Ese espíritu era un espíritu de sabiduría, porque lo vemos que esa buena voluntad de Josué de confiar en Dios más que en su propio conocimiento. Números 27, 21 también dice que Lili lo leyó, cuando Josué le ordene, todos los hijos de Israel saldrán, y cuando él lo ordene, todos los hijos de Israel volverán. Él tenía una capacidad de mando que Dios le dio. Pero le dijo en ese mismo 27, 21, que él presentará ante el sacerdote Eleazar para consultarme. Cuando Josué conquistó Jai, Dios le dio el plan de emboscar en la ciudad y Josué hizo la estrategia. Siempre Dios nos da el plan para nosotros obtener la victoria. Él nos permite a nosotros manejar la estrategia y la estrategia la hacemos conforme también a su voluntad. El espíritu de sabiduría es un regalo de Dios para aquellos que lo desean y lo buscan. Santiago 1:5 nos dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Eso está al alcance de nosotros. Si nos hace falta la sabiduría, pidámoslas con un corazón sincero, pero con un compromiso de seguir la sabiduría que Dios nos da. 4, meditó en la palabra de Dios. Dios mandó a Josué a meditar en su palabra y en la ley de Moisés, día y noche, esto es en todo el tiempo. Eso nos lo dice capítulo 1, versículo 8. La meditación bíblica es una concentración solo enfocada a conocer a Dios. Nos tenemos que concentrar en eso. Tenemos que poner toda nuestra atención. Debemos conocer a Dios, no solo por lo que dice su palabra, sino por la obediencia de esa palabra que Él ya emitió. La palabra fortalece nuestra fe y nos impulsa a dos cosas: a no tener temor de lo que nos pueda pasar. Hay promesas que nos enseñan que Dios ha de cuidar de nosotros, ni desmayar o abandonar la carrera de la vida de Dios. Por eso le dijo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Por consiguiente, nuestra valentía y esfuerzo es vivir alineados a la palabra de Dios. Nos dice, aunque pasemos por situaciones difíciles en esta vida terrenal, todas las promesas tienen implicaciones de cambios radicales en nuestra vida. No hay promesa que no modifique, transforme nuestra vida a esa voluntad y a ese propósito de Dios. Segunda de Timoteo 3:17 nos los dice, ya lo hemos dicho. La palabra de Dios es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios esto usa para que nosotros estemos preparados y capacitados para toda buena obra. 5, esperó en el Señor. Josué esperó 40 años para que se cumpliera esa promesa de entrar a la tierra prometida. Esperar 40 años no es fácil. No es después de ver todo lo que veía, no. Su proceso de aprendizaje duró también 40 años antes de ser el líder de Israel y que sus ejércitos fueran invencibles bajo su mando y con la ayuda siempre de Dios. La obediencia significa decirle a Dios sí de manera inmediata, pero no siempre exige acción inmediata. El sí es la obediencia y esperar, eso es algo que necesitamos aprender. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Cuando te hagan falta fuerzas porque estás esperando, esto es una promesa. Dice, levantarán las alas como las águilas y correrán, ¿y qué? Y no se cansarán.
Caminarán y no se fatigarán. Le estamos esperando esa gran venida de nuestro Señor Jesucristo y no debemos cansarnos. Debemos terminar la carrera, como dice el versículo de base del día de hoy. La recompensa por esperar en Dios, especialmente en esos momentos difíciles, rebasa con creces la inversión de la paciencia requerida para lograr esa recompensa. Es decir, somos más recompensados. Ser un líder espiritual depende totalmente de la palabra de Dios y esperar a que se cumplan sus promesas y escuchar su voz. Por lo tanto, es hacer que todas las cosas a la manera de Dios y no a mi manera. Eso lo dice Mateo 20:28, ya lo dijimos. Y Santiago 1:3 nos enseña, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Nosotros queremos que las pruebas terminen rápido y nosotros queremos la conquista rápida. No, nuestra fe tiene que aprender a tener paciencia. Dios es un Dios paciente con nosotros. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser pacientes en esperar. La Nueva Traducción Viviente nos dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene que una nueva oportunidad para desarrollarse. La 6, hablaba con Dios. Josué sabía que podía buscar directamente a Dios en cualquier situación. Las oraciones de Josué no fueron por generalidades. Él pidió que le respondieran necesidades específicas. Cuando perdió en Jai, le pidió a Dios la razón por la cual había perdido. Pero no solo le dio la razón, sino también le dio el plan. Cuando estaba peleando con los amorreos, capítulo 10, necesitaba más tiempo para terminar de derrotarlos. Y el versículo 12, entonces Josué habló, Dios, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y eso ya también lo vimos. Entonces él hablaba con Dios. También podemos ver que ese milagro, dice el versículo 14, no había un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre. Él fue el único que pudo hacer que Dios hiciera eso en favor de su pueblo. Y oyó la voz de Dios. Eso es muy importante. Este es el punto 7. Josué recibía de parte de Dios instrucciones específicas que lo obligaban a responder de manera inmediata. Él estaba concentrado, por eso les decía, estaba concentrado para resolver inmediatamente las instrucciones que Dios le había dado. Era el modelo en el cual Dios hablaba. Josué obedecía y Josué tenía éxito. Escuchar la voz de Dios es obedecer sin reservas y es creerle. En la Biblia vemos que desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos habla a las personas. Él nunca ha dejado de hablar con los que le buscan. La palabra de Dios nos da esas instrucciones, principios, consejos para vivir una vida plena e íntegra que agrade a Dios. Por lo tanto, vivamos esa vida que a Dios le gusta. Eso es terminar nuestra carrera. Ese es pelear la buena batalla. ¿Y qué nos depara o qué es el premio? ¿Cuál es el galardón? Disfrutar de la vida eterna que Él nos da desde esta tierra y nos dará una mucho mejor cuando Él regrese. Por lo tanto, le damos gracias a Dios por estar con ustedes. Damos gracias a Dios porque en tiempos de conquista, al que cree, todo le es posible conquistar. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.